El escándalo que está sacudiendo la política española ha dado un nuevo y preocupante giro. El caso Koldo, que en un principio parecía estar relacionado solo con el jefe de escoltas del presidente Pedro Sánchez, ahora ha salpicado de lleno a uno de los hombres más poderosos del gobierno, el ministro Torres. Este no es un nombre cualquiera dentro del gabinete, es uno de los colaboradores más cercanos del presidente, un miembro clave del núcleo de poder. Su implicación directa en el caso Koldo ha encendido todas las alarmas y ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno entero. Hoy, en España sin censura, vamos a profundizar en este tema, desvelando pruebas y detalles que los medios tradicionales han preferido ignorar. Vamos a mostrar cómo este escándalo podría derrumbar los cimientos del actual gobierno y su liderazgo. Desde hace semanas, el nombre de Koldo García Izaguirre, jefe de escoltas de Pedro Sánchez, ha estado en boca de todos. La polémica sobre su supuesta implicación en actividades ilícitas ha provocado una ola de especulaciones y preguntas sin respuesta. Sin embargo, hasta hace poco, muchos pensaban que este escándalo se limitaba a la figura de Koldo, que tal vez estaba actuando por su cuenta, lejos de la mirada atenta del gobierno. Pero ahora, con la implicación del ministro Torres, queda claro que esto va mucho más allá. No es un caso aislado, es un entramado de corrupción sistémico en el que están involucrados altos cargos del gobierno, y eso cambia por completo la gravedad del asunto. Empecemos por el principio. ¿Quién es el ministro Torres? Se trata de un hombre que ha estado en el núcleo duro del PSOE durante años. Ha sido una de las figuras de confianza de Pedro Sánchez, alguien que ha participado en las decisiones más importantes del gobierno y que ha tenido acceso directo a información de alto nivel. Su papel dentro del gabinete no es solo simbólico, es clave. Y ahora, con su nombre vinculado directamente al caso Koldo, el panorama político en España se ha vuelto mucho más oscuro. ¿Por qué? Porque la implicación de un ministro en un caso de estas características implica que lo que estamos viendo no es simplemente un problema de corrupción menor o de abuso de poder a nivel individual. Lo que estamos presenciando es una red de encubrimiento que llega hasta las más altas esferas del poder. El vídeo viral que ha salido a la luz en los últimos días ha sido la gota que ha colmado el vaso. Este vídeo no solo menciona a Koldo, sino que proporciona evidencias directas de que el ministro Torres sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y lo más preocupante, participó activamente en las decisiones que llevaron a ocultar las irregularidades cometidas por Koldo. Las imágenes y los documentos revelados muestran al ministro en reuniones donde se discutió cómo encubrir el caso para evitar que la prensa y el público se enteraran de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que un ministro esté involucrado en algo así? Es una pregunta que, hasta ahora, el gobierno de Sánchez no ha querido responder. Pero la pregunta va más allá. ¿Por qué el ministro Torres arriesgaría tanto por una escolta? La respuesta es clara, Koldo no es una escolta cualquiera. Las pruebas revelan que Koldo tenía acceso a información sensible, información que, si saliera a la luz, podría comprometer gravemente a personas dentro del gobierno. Koldo no es simplemente un guardaespaldas, es alguien que ha estado en el centro de decisiones importantes, alguien que ha estado presente en reuniones confidenciales y que ha sido testigo de cosas que el gobierno prefiere mantener ocultas. Y aquí es donde entra el papel del ministro Torres. Su implicación en este caso es un intento desesperado de proteger esa información y de evitar que el escándalo se convierta en una bomba que destruya no solo a Koldo, sino también a Sánchez y su círculo más cercano. El silencio de los grandes medios de comunicación sobre este tema es absolutamente escandaloso. Mientras las redes sociales arden con vídeos, testimonios y pruebas, los medios oficialistas prefieren mirar para otro lado. ¿Por qué? La respuesta está en los intereses que están en juego. Estamos ante uno de los mayores escándalos de la política reciente, y sin embargo, los medios están haciendo todo lo posible por minimizarlo, por ocultar la verdadera magnitud del problema. ¿Dónde está la prensa libre? ¿Dónde están los periodistas que deberían estar denunciando este abuso de poder? Lo que estamos viendo es una manipulación descarada de la información, un intento por parte del gobierno y de los medios afines de silenciar un escándalo que amenaza con derrumbar su estructura de poder. Este encubrimiento es solo la punta del iceberg. ¿Cuántas más irregularidades se han ocultado? ¿Qué otros casos como este existen, pero aún no han salido a la luz? La corrupción no es un problema aislado en este gobierno, es un síntoma de algo mucho más profundo y preocupante. El ministro Torres no es el único involucrado en este entramado. Las investigaciones apuntan a que hay otros altos cargos que también podrían estar implicados en este escándalo, y lo más alarmante es que Pedro Sánchez podría estar al tanto de todo esto. ¿Qué significa esto para la política española? Significa que estamos ante un gobierno que ha perdido toda su legitimidad, un gobierno que ha traicionado a sus ciudadanos. La hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez ha quedado completamente al descubierto. Un gobierno que ha hecho de la transparencia y la honestidad su bandera, que se ha presentado como el defensor de los derechos y de la ética, ahora está hundido hasta el cuello en un escándalo que revela la cara más oscura del poder.
¿Cómo podemos seguir confiando en un gobierno que está dispuesto a mentirnos y a encubrir sus propios delitos? ¿Cómo podemos confiar en un presidente que permite que su ministro más cercano esté involucrado en un caso tan grave sin tomar medidas inmediatas? El caso Koldo no es solo la historia de un escolta que se extralimitó en sus funciones. Es la historia de un gobierno corrupto, de un sistema político que ha fallado a sus ciudadanos y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el control. La implicación del ministro Torres no es un detalle menor, es una prueba irrefutable de que este gobierno no es lo que dice ser. Las pruebas están ahí, y es solo cuestión de tiempo antes de que más personas involucradas empiecen a caer. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El silencio cómplice de los medios tradicionales es solo una parte del problema. Pero hay algo aún más inquietante, la falta de acción por parte de las instituciones encargadas de proteger la democracia en nuestro país. ¿Dónde están los jueces que deberían estar investigando este caso a fondo? ¿Dónde está la oposición política? En cualquier país democrático, un escándalo de esta magnitud habría provocado una crisis política inmediata, con dimisiones, investigaciones profundas y un seguimiento mediático exhaustivo. Pero aquí en España, parece que la corrupción se ha convertido en algo tan habitual que nadie se sorprende. Y eso es lo más peligroso de todo. Pero no todo está perdido. Nosotros, los ciudadanos, tenemos el poder de cambiar las cosas. No podemos quedarnos callados mientras este gobierno nos miente y manipula. Es hora de actuar. Este escándalo no puede quedar en el olvido, no podemos permitir que lo tapen bajo capas de burocracia y silencio mediático. Es nuestro deber exigir la verdad, y no solo eso, es nuestro derecho. No podemos permitir que este gobierno siga actuando con impunidad. El ministro Torres debe responder por sus acciones. Pedro Sánchez debe dar la cara y explicar por qué ha permitido que alguien tan cercano a él esté involucrado en un caso de esta magnitud. Los medios de comunicación deben dejar de actuar como cómplices y empezar a hacer su trabajo, que es informar al pueblo, no proteger a los poderosos. Y nosotros, como ciudadanos, debemos exigir respuestas. Este es el momento de alzar nuestras voces y de decir basta. Este escándalo es solo el principio. Si permitimos que esto pase sin consecuencias, estaremos enviando un mensaje claro, que la corrupción y el encubrimiento son aceptables, que nuestros líderes pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. No podemos permitir que eso ocurra. El futuro de nuestra democracia está en juego. Este gobierno ha demostrado que no está dispuesto a ser transparente, que prefiere ocultar la verdad antes que enfrentarse a sus propios errores. Y eso es algo que no podemos aceptar. Si este caso te indigna tanto como a nosotros, no te quedes de brazos cruzados. Comparte este vídeo, difunde la información y exige que se haga justicia.